Tu negocio nunca va a crecer más de lo que tu identidad actual pueda sostener. En este video te voy a revelar la fórmula exacta, te voy a dar los 3 pasos que necesitas para crear ese software mental y pasar de tener esa identidad de autoempleado limitante a construir la identidad de empresario. Esa identidad que tu negocio necesita, que te va a hacer multiplicar tus ingresos, vivir de tu propósito, que lo puedas delegar y hacer crecer sin que dependa constantemente de ti y sobre todo que te dé libertad. Además, te voy a mostrar cómo otras personas, casos reales, que han aplicado todo esto que te voy a revelar en este vídeo, han conseguido llevar su negocio al siguiente nivel, hacerlo crecer y han transformado sus vidas gracias a aplicar todo lo que te voy a enseñar en este vídeo de cómo crear ese software mental, cómo crear esa identidad de empresario que tu negocio necesita. Además te voy a contar un poco sobre mi historia personal, cómo pasé de tener una vida sin resultados, una vida limitada, llena de oscuridad, enfermedades, drogas, sin apenas resultados, a crear una realidad completamente diferente. Todo lo que vas a aprender aquí viene de más de 15 años de experiencia condensados en un solo vídeo. Por eso quiero pedirte algo muy importante. Por favor, no te saltes nada de este vídeo, porque está perfectamente preparado para ayudarte a entender por qué la identidad actual de autoempleado está limitando el crecimiento de tu negocio. ¿Por qué tu identidad actual crea tu realidad? ¿Cómo podemos expandirla? ¿Cómo podemos crear tu nueva identidad de empresario capaz de llevarte a ti y a tu negocio al siguiente nivel? Así que te pido por favor que busques un sitio donde no hayan distracciones, donde te sientes cómodo y cojas un boli, un cuaderno y tomes nota. Prepárate para expandir tu identidad, tu software mental y llevar tu negocio al siguiente nivel sin que dependa constantemente de ti. Lo primero de todo es entender qué es la identidad y cómo se forma. Cómo se forma ese software mental con el que llevamos operando durante toda nuestra vida en piloto automático, y para que entiendas cómo eso está limitando tu vida, tus resultados y tu negocio. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el del televisor. Imagínate que toda la vida has tenido un televisor, el típico televisor de antes que venía con antenas, que era el grande con la caja cuadrada. Y tú, ese televisor tú conectas y sintonizas unos programas, ¿cierto? Perfecto. Pero llega un momento en que ya ese televisor no te gusta y decides cambiarlo, ¿de acuerdo? Tiras ese televisor y compras un televisor nuevo, pantalla plana, HD, todas las características que tiene. Pero tú decides seguir viendo los mismos programas que veías antes. Ha cambiado lo de fuera, perfecto, pero lo de dentro sigue emitiendo lo mismo. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Intentamos cambiar los resultados ahí fuera, ¿de acuerdo? Pero no cambiamos, no sintonizamos otro tipo de programación. De nada te vale que intentes cambiar la carcasa ahí fuera si tú sigues emitiendo el mismo programa constantemente. Si tú sigues pensando de la misma manera, si sigues tomando las mismas decisiones y haciendo las mismas acciones, eventualmente en el tiempo pueden cambiar ciertos resultados, ahora los veremos, pero a la larga la programación que se mantiene en piloto automático es la misma. Por tanto, es cuestión de tiempo que al final todo vuelva a su sitio. Es decir, nada cambie, todo vuelve a su estado que tenías antes. Esto lo viví yo un montón de tiempo. Lo viví y lo sufrí durante muchísimo tiempo. Y lo vas a entender perfectamente a través de mi historia. Voy a contarte un poco de mi historia. Yo siempre digo que yo tuve 2 padres. Por un lado, mi padre biológico, que fue mi padre autoempleado. Y por otro lado, mi padre empresario, que fue mi suegro. De ellos aprendí estos 2 conceptos, estas 2 maneras, estos 2 tipos de identidades con las que puedes llevar un negocio. Por un lado, la del autoempleado, que fue con la que yo me crié, con la que nací, y luego con la que aprendí cuando empecé a trabajar con mi suegro. Este hombre tenía una empresa grande de casi 600 personas y aprendí. Fue como romper las creencias, romper la manera de entender los negocios de cómo yo llevaba viviendo toda la vida con mi padre autoempleado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde viene? ¿Cómo se forma esa identidad? ¿Cómo se forma ese software mental con el que llevamos operando toda la vida?
Pues mira, al final, ¿qué ocurre? Que eso es un conjunto de creencias que tú adoptas desde pequeñito, de 0 a 7 años. La mente necesita programas para empezar a vivir, para empezar a identificarse con este mundo, ¿vale? Con esta vida. Y ahí es donde aprendemos esos programas. ¿De dónde aprendemos esos ejemplos? Pues del entorno más cercano, de tus padres, de tus familiares más allegados, de esas personas que tú consideres autoridad en tu vida. Así es como tú empiezas a formar ese conjunto de creencias con el que empiezas a pensar, empiezas a tomar decisiones, empiezas a actuar y en consecuencia de eso pues tienes los resultados que tienes. ¿De acuerdo? Date cuenta que la identidad es con las gafas con las que decides ver la vida. Te da una perspectiva o te da otra perspectiva totalmente diferente. ¿Qué aprendí yo de mis padres? Pues evidentemente aprendí muchas cosas, muchos valores buenos. Aprendí la disciplina, aprendí el esfuerzo, el trabajo duro, aprendí el respeto, el compromiso, la responsabilidad. Todo eso es importante para personas que quieren emprender, personas que necesitan tener disciplina. Eso es importante, sí, pero no lo es todo. Porque de hecho, luego yo me aferré a todo eso para intentar hacer crecer mi negocio. Y lo único que terminé es creando una cárcel cada vez más grande. Porque yo seguía teniendo la misma perspectiva, yo seguía viendo el negocio desde dentro, igual que lo veían mis padres. Mis padres, para ponerte en contexto, tuvieron 2 ventas pequeñas, las ventas estas de barrio, de toda la vida. Y éramos 5 hermanos, yo soy el más pequeño de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ese negocio se sacó adelante con 2 empleados y todos nosotros, toda la familia trabajando. Mis padres les costó un montón sacar la familia adelante y sacar esos negocios adelante. Pasaron por muchas dificultades y pasaron casi 20 años o más de 20 años para ellos cogerse las primeras vacaciones. Tú imagínate la cantidad de esfuerzo. Es que ellos no tenían tiempo para todo. No tenían tiempo porque eran 5 hijos más esos negocios y cuando sabían un montón de trabajo. ¿Qué ocurre? Que ellos tiraron de todos esos valores, de trabajo duro, de disciplina, de esfuerzo, y lo echaron a andar. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues mi padre terminó al final con un Alzheimer, murió de Alzheimer, y luego mi madre pues está llena de dolores, porque se pasaron toda la vida trabajando dentro del negocio. ¿Ahí qué ocurre? ¿Por qué acabamos aquí? Porque de la manera en la que vemos las cosas, las vemos, nos identificamos con nuestro negocio. Nuestra identidad es nuestro negocio. ¿Y a qué ocurre? Que acabamos adoptando y dando como propios, adoptando como válidos todos esos comportamientos que vemos ahí fuera, esas decisiones, esos ejemplos, esas reglas con las que vemos que tu entorno más cercano está operando y lo adoptamos como nuestro comportamiento propio. Nos identificamos con ello y empezamos a actuar y ese es nuestro piloto automático. Y esto lo viví yo dentro de mi familia, porque yo recuerdo que en mi familia no se hablaba nunca de dinero. El dinero estaba asociado como algo negativo, como algo malo. Y eso pasa en muchos casos, en muchas familias. Y es una de las cosas que veo constantemente en un montón de empresarios con los que hablo. No se identifican con empresarios de éxito. Creen que el que hace millones, el que tiene éxito, es porque está haciendo algo malo. ¿Qué ocurre? Que quieres dinero, pero sin embargo tu mente cree que hay que hacer algo malo. Por otro lado, crees que para generar más dinero está asociado al trabajo duro. Por tanto, crees que la única manera de aportar valor ahí fuera es aportando más esfuerzo, trabajando más horas y trabajando más duro. Es una creencia que al final te está llevando a actuar desde esa identidad, desde ese programa mental, desde ese piloto automático. Te cuesta confiar en tu equipo y que tomen decisiones. Te cuesta soltar el control por miedos e inseguridades que tienes, porque estás muy identificado con el negocio, porque te ha costado mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha energía ahí y por eso no quieres soltar el control. Piensas que necesitas estar más tiempo encima del negocio, ver más para sentir el control. Y eso no son ni más ni menos que creencias e inseguridades que tienes. Luego no tomas decisiones complicadas, las obvias, las dejas de lado por miedos e inseguridades. Sin embargo, son necesarias para que tu negocio crezca, pero al final lo dejas de lado. ¿Por qué? Porque vuelves a actuar desde ese patrón, desde esa identidad de autoempleado. La identidad siempre, siempre, siempre termina ganando con el tiempo. Cuando yo al final empecé a trabajar en la empresa de mi suegro, este hombre tenía una empresa, como te dije, 600, casi 600 personas. Eso fue para mí un
mundo totalmente diferente. Ahí empecé a entender que había otra manera de ver, de pensar, de tomar decisiones, de dirigir una empresa sin que estuviera dependiendo al 100% de él y la empresa seguía creciendo. Yo estuve ahí 10 años trabajando, aprendiendo de sistemas, aprendiendo cómo se creaban equipos, cómo se lideraban, cómo hacer que la empresa creciera. Todo eso lo estuve viviendo durante 10 años. Pero fíjate cómo son las cosas. Cuando yo luego empecé a emprender, allá por el 2009, yo monté mi primer restaurante. Y a pesar de yo haber visto esto, haber visto cómo se operaba, desde cómo operaba un empresario de verdad, ¿qué ocurre? Que yo seguía adquiriendo, seguía operando con el mismo patrón, con la misma identidad, con las mismas creencias, con el mismo software mental que yo aprendí en mi familia. El rol de autoempleado. Por eso, por mucho que yo quisiera los resultados que yo quería tener libertad financiera, quería tener una cadena de restaurantes, quería tener más libertad, más tiempo para estar con mi familia, quería que mi vida mejorara en todos los sentidos. ¿Qué ocurre? Que yo seguía operando desde la identidad que yo tenía, de la que yo había adquirido, del rol de autoempleado aprendido desde pequeño, de esas creencias que yo aprendí con mi familia. Recuerda que la identidad te da perspectiva y esa perspectiva te coloca dentro del negocio. Y de dentro del negocio, tú lo que ves, yo lo que veía en ese momento es que mis empleados no se querían comprometer, que no tomaban decisiones, que no se implicaban en el trabajo. Probaba a cambiar unos por otros. Llegaba a pensar que es que mis clientes no sabían valorar siquiera el esfuerzo, el valor que yo daba a través de mi restaurante. Que quizás para generar más dinero yo tenía que esforzarme más, porque esa era la creencia que había aprendido. Asociaba a crecimiento, a trabajo duro, a estar más presente dentro del negocio. ¿Qué estaba haciendo yo con todo eso? Estaba intentando cambiar el televisor, sustituir el televisor viejo por uno nuevo, pero seguía sintonizando el mismo programa, el mismo software mental. ¿Qué conseguí con el tiempo? Recuerda que la identidad siempre, siempre termina ganando con el tiempo. Pues al final terminé consiguiendo los resultados del tamaño de mi identidad en ese momento, del software mental con el que yo estaba operando. Negocio estancado que no crecía económicamente. Había construido un negocio totalmente dependiente de mí, que me hacía trabajar 12, 13, 14 horas todos los días. Terminé sin tiempo, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para mi familia y al final todo eso que llevó a una vida de caos. Divorcio, enfermedades, una enfermedad que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas y literalmente una vida en caos. ¿Por qué? Porque nunca vas a lograr con tu negocio más de lo que tu identidad actual puede sostener. Así de simple. Por eso te digo, lo único que se interpone entre tú y los resultados que quieres es tu identidad. La buena noticia de todo esto, que igual que se programó, se puede reprogramar. Y eso fue lo que hice yo. Cuando yo empecé a cambiar todo esto, yo empecé a emprender en el 2009. Tuve 4 años operando bajo esta identidad, obteniendo esos resultados que te comenté. Y fue en el 2013, finales del 2013, cuando yo empecé a trabajar con un mentor que se llama Robert Kiyosaki, que gracias a ese hombre yo empecé a cambiar mi sistema de creencias, empecé a cambiar mi identidad, empecé a cambiar el software mental, cómo pensaba, qué decisiones tomaba, qué acciones tomaba, y fue cuestión de tiempo que mis resultados, yo crecí mi identidad y con el tiempo mis resultados se dieron. En 3 años, menos de 4 años, ya yo tenía libertad financiera, una cadena de restaurantes, yo estaba viajando con mi hija, estaba 100% fuera de la operativa, me había recuperado de esa enfermedad que tenía, también de aquí venía de años de estar metido en las drogas, y cómo, gracias a ese cambio de identidad, yo logré recuperar mi salud. De hecho, me encuentro ahora en el mejor momento físico, mental, de energía, de salud, de vitalidad de toda mi vida.
gracias a cambiar la identidad. Y esto mismo es lo que trabajamos con los alumnos que están dentro del programa. Personas como Elizabeth, de México, una persona que llevaba un montón de años queriendo emprender, más de 15 años, intentando lanzar su negocio y no había manera. Una y otra vez lo intentaba, terminaba saboteándose. ¿Por qué? Porque sigue actuando desde esa identidad limitada. Fue cuando empezó a trabajar con nosotros. Empezamos a cambiar esa identidad y a construir la identidad que ese negocio necesitaba, que pudiera ser consistente con esas decisiones, con esas acciones. ¿Qué ocurrió? Que ya está cerrando ventas de 3.000 euros con ese negocio de inteligencia artificial. Alumnos como Itaiza, que se dedica al coaching, llevaba tiempo donde su ticket medio eran de 150, 300 euros, con la sensación, con la creencia de que no podía cobrar más, porque no se sentía merecedora. ¿Por qué? Por lo mismo, seguía actuando desde esa identidad limitada. Desde que empezamos a trabajar con ella, ese software mental, construir a la persona que realmente tenía ser capaz de sostener ese negocio. Está cerrando ahora tickets de 3.000 euros, 1 por 10, para que veas lo que hace la identidad. Alumnos como Miguel, que tiene un negocio físico, un supermercado de hace más de 30 años junto con su familia. Los últimos años había intentado de todo para empezar a delegar, para empezar a salir de la operativa. ¿Qué pasa? Que probó a cambiar empleados, probó a meter encargados y lo único que conseguía es que él volviera nuevamente a meterse de lleno en la operativa del negocio. Porque seguía actuando desde esa identidad limitada. Está intentando cambiar el televisor sin cambiar el programa mental. Cuando empezamos a cambiar su identidad, empezar a crear una identidad mucho más grande, una identidad capaz de delegar, capaz de soltar el control, crear procesos y sistemas. Ahí fue cuando ahora está empezando a crear un equipo realmente comprometido, un equipo en el cual puede delegar. Y te digo una cosa, su vida le está cambiando por completo. Tú vas a decir, ok, Frank, ¿y cómo creo yo ese rol de empresario? ¿Cómo creo yo esa identidad que mi negocio necesita para poderlo hacer crecer, para poder delegar sin que tenga que depender de mí? Mira, te voy a dar aquí los 3 pasos, ¿vale? Paso número 1, lo primero de todo, diseña tu negocio. Tenemos que pasar de un negocio que está creado por defecto, en piloto automático, en base a las creencias, en base al software mental que tú venías operando, si un negocio está creado por defecto. Empezar a diseñar ese negocio que tú quieres. Oye, ¿qué visión tienes con él? ¿Cuáles son las metas, los objetivos que tú te vas a plantear? ¿Cómo vas a ver tu negocio de aquí a 5, 10 años? Define la misión, el por qué es importante para ti alcanzar esos objetivos. ¿Qué valores tiene tu negocio? ¿Cómo quieres tú que se hagan las cosas? ¿Con qué estándares de calidad? ¿Qué son los no negociables que hay dentro de tu negocio? ¿Cuáles son los principios con los que vas a ejecutar esos valores? Aquí lo que estás haciendo es creando las bases de ese negocio. El paso número 2 es crear al avatar. Tienes que diseñar ahora el personaje. Una vez tú tienes ahora ya creado el diseño de tu negocio, ese negocio, esa empresa que tú quieres, necesitamos crear el personaje. Aquí tienes que actuar como si fuera un videojuego, donde tienes la oportunidad de elegir todas las características de ese personaje con el que vas a jugar. Es lo mismo. Creamos el rol con el que vas a empezar a operar tu negocio. Y aquí tienes que ponerlo con todo lujo de detalle. Es decir, qué características va a tener ese personaje, qué habilidades. Yo recuerdo cuando empecé a crear el personaje, yo le definí unos valores, le definí unas cualidades, unas habilidades que yo no tenía en ese momento y que evidentemente después me puse a aprenderlas. Pues aprendí sobre liderazgo, aprendí sobre comunicación, aprendí pues cómo crear procesos, cómo crear sistemas. Todo eso lo fui aprendiendo con mi mentor. Dentro de ahí tienes que también diseñar, oye, ¿qué hábitos va a tener esa nueva identidad? Para mí era importante en su día pues crear buenos hábitos, porque para mí también era importante la energía, recuperar la salud, proteger, ser una persona que era capaz de proteger mi energía. ¿Por qué? Porque una energía, si tú eres capaz de sostener la energía en el tiempo, te va a ser mucho más fácil poder liderar, poder sostener esa identidad la mayor parte del tiempo. Muchas veces te va a venir en situaciones complicadas, en situaciones de presión, es normal que tu identidad antigua, tu vieja identidad limitante, intente tomar el control. Ahí es donde tú tienes que ser muy consciente de quién toma la decisión, de poner un espacio por medio, de cuando te llegue ese problema, ese desafío, y no reaccionar. Recuerda, la identidad limitante de antes reaccionaba. La nueva identidad del empresario
pone un espacio por medio, recuerda todos los valores, las capacidades, las habilidades que tiene la nueva identidad y desde ahí toma una decisión desde fuera de la perspectiva, de una perspectiva desde fuera del negocio. En este nuevo personaje que estás diseñando, también tienes que tener en cuenta, oye, ¿cómo piensa ese nuevo empresario? ¿Qué decisiones toma y cómo actúa? ¿Cómo tú te ves liderando a tu equipo? ¿Cómo te ves confrontando y tomando situaciones complicadas que antes al igual no eras capaz de tener? Y el paso número 3, encarna al personaje. Actúa desde la nueva identidad. Aquí es importante monitorearte y observarte. Imagínate que estás siendo grabado desde una cámara en el aire. ¿Para qué? Para que observes los pensamientos, las decisiones y las acciones que estás tomando. Desde el momento en que tú te veas actuando desde la identidad de antes, ¿cómo lo vas a ver? Oye, ¿cómo estás reaccionando ante un problema, ante un comportamiento de un empleado? ¿Quién está actuando? ¿Estás queriendo retomar el control y volverte a meter en la operativa? Así es como actúa la identidad limitante, la identidad de autoempleado. O, por otro lado, vas a actuar desde la identidad del empresario, que se va a poner junto con el trabajador, van a buscar soluciones juntas y van a decir, ok, ¿cómo podemos solucionar esto sin que se vuelva a repetir? Recuerda, y esto es algo muy poderoso, porque la mente funciona de la siguiente manera. La mente siempre te va a traer respuestas. Preguntas que te hagas, la mente te va a traer respuestas. Es decir, va a rectificar aquello que tú estás preguntando. Si tú ante un problema te preguntas, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Qué va a hacer la mente? Te va a buscar todas las respuestas posibles para, evidentemente, certificar eso. ¿De acuerdo? Es como intenta cerrar el bucle. La mente te va a confirmar aquello que efectivamente, ¿por qué no eres suficiente? ¿Por qué no eres merecedor? ¿Por qué todo te pasa a ti? Te va a dar las respuestas. Ahora, si tú cambias la calidad de las preguntas, estás cambiando el foco de la atención de tu mente. En vez de dirigirla hacia el problema, que es donde se enfoca la mentalidad y la identidad del autoempleado, vamos a dirigirla hacia la solución. Oye, ante un problema, ¿cómo puedo solucionar esto sin que vuelva a cometer ese mismo error? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo empezar a hacer crecer mi negocio sin que dependa de mí? Estás cambiando la atención ahora hacia una solución. Entonces, dependiendo de la calidad de preguntas que te hagas, es donde va a dirigir tu atención. Y donde pongas tu atención es donde vas a actuar. O actúas desde el autoempleado o actúas desde el empresario. ¿De acuerdo? Así que, capitán, espero que este vídeo te haya gustado. Te voy a dejar por aquí un enlace donde vas a tener acceso a herramientas, a carpetas con recursos, herramientas gratuitas, precisamente para trabajar todo esto que hemos visto, para trabajar parte de mentalidad, para trabajar lo que son las estructuras, los procesos de tu negocio, para cómo aprender a liderar equipos, cómo crear equipos responsables. Y aparte también vas a tener acceso a una comunidad donde van a ver, donde tienes otros empresarios. Y esto es importante, el entorno, con quién te identificas. Te sigues juntando con la gente de antes, con gente que piensa negativo, con gente que piensa con una mentalidad de escasez, o empiezas a juntarte en un entorno nuevo. Recuerda que te conviertes en la media de las personas con las que te rodeas. Por eso es importante el entorno. Por eso he creado esa comunidad gratuita donde hay empresarios que ya están haciendo este trabajo, están haciendo ese cambio de identidad. Lo tienes aquí. Tienes el acceso en la descripción del vídeo, en la parte de arriba. Tienes acceso a esa comunidad. Dentro de ahí vas a tener acceso a esa carpeta de herramientas. Y luego en el enlace de abajo te voy a dar también por si quieres tener más información. Oye, te interesa esto, te interesa cambiar esa identidad y cómo podemos hacer esto paso a paso. Bueno, pues tienes mi número por ahí de WhatsApp, me puedes escribir y te daré más información. ¿De acuerdo? Así que gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de darle un like bien grande aquí al vídeo, suscríbete al canal porque estoy subiendo todas las semanas contenido de mucho valor y nos vemos en el siguiente vídeo.